esto, recordando precisamente aquel 2020, donde pues la pandemia representó una amenaza sin precedentes. Lo más cercano que se tenía fue aproximadamente en la Segunda Guerra Mundial con la gripe española. Viene esta nueva situación donde los servicios de salud no estaban preparados para poder recibir a la cantidad de personas que comenzaron a enfermar. Se le conoció inicialmente como una neumonía típica. Los que estudiamos en ciencias de la salud sabemos que toda patología tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un fin. Cuando se presentan los primeros casos de COVID-19, daban la sintomatología de ser una neumonía, pero no seguían los mismos pasos. Por eso es que se le denominó como neumonía típica. Y lo malo no fue solamente que no dieran los mismos pasos, sino que se empezó a presentar una gran cantidad de personas enfermas. Y esto fue creciendo de manera exponencial, llegando al punto donde se le daba manejo o prioridad a las personas que tenían ciertas dificultades. Obviamente, como en aquel entonces todavía íbamos iniciando, no conocíamos cuáles iban a ser las consecuencias. Inicia en China, pero la verdad es que se dio una rápida expansión a toda Europa, y en Italia es cuando se empiezan a reportar cosas que no se tenían contempladas. Se hablaba de neumonía y afectaba solamente a los pulmones, pero ya en Italia resulta que no solamente afecta a los pulmones, empezó a afectar a otros sistemas, entre ellos el sistema cardiorrespiratorio, y también empezó a afectar al sistema nervioso central. Es decir, los pacientes que padecían lo que en su momento no era conocido como COVID-19, sino como la neumonía típica, comenzaron a presentar signos neurológicos. Estos signos neurológicos fueron descritos por los primeros profesionales que trataron la patología como cefaleas, pérdida de olfato. También empezaron a presentar los pacientes pérdida de sabor y comenzaron a presentar dolores musculares. Por lo tanto, se encienden las alarmas a nivel internacional porque empiezan a presentarse casos de afectaciones neurológicas. De forma tal que, por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud saca los nuevos códigos en la CIE-10, son los códigos de emergencia para el COVID-19, y sale el término que se conoce como SARS-CoV-2, donde el SARS-CoV-2 es un acrónimo proveniente del inglés, que se traduce como coronavirus causante del síndrome respiratorio agudo severo tipo 2. Y el COVID-19, que también es un acrónimo del inglés, se traduce como enfermedad por coronavirus del 2019. Y es aquí donde empieza a registrarse una gran cantidad de información de un virus que hasta el momento no había sido conocido, y hablando del 2020-2021. ¿Qué se empieza a reportar? Las enfermedades, o mejor dicho, las personas que padecen COVID-19 empiezan a manifestar todo un conjunto de características neurológicas que abarcaron situaciones como disfunción del tracto corticoespinal, donde se presentan agitación, estos curiosamente más presente en pacientes graves. También se comenzó a presentar algo que se denominó como encefalopatía, es decir, una disfunción cerebral generalizada, y también se empezó a presentar algo que se llama hiperperfusión frontotemporal bilateral. ¿Esto qué quiere decir? Que empezaron a estudiarse a los pacientes y se dieron cuenta que la disminución en el flujo sanguíneo en el cerebro se estaba presentando en partes frontales y temporales, es decir, la parte de adelante de su cerebro y la parte de al lado de su cerebro. Y los que conocen un poco de neuroanatomía funcional saben que estas son las partes donde se sustenta precisamente nuestra personalidad y ciertos aspectos de ciertas funciones que denominamos como funciones ejecutivas. Por lo tanto, también se manifiestan características neuropsiquiátricas, donde los pacientes comienzan a dar signos de delirios, convulsiones. También empieza a darse algo que se llama realce leptomeningio, es decir, nuestro cerebro tiene unas capitas que protegen toda la estructura, y estas comenzaron a inflamarse. También se habla de que las personas que empezaron a padecer COVID-19 aumentaron las probabilidades de tener lo que se conoce como accidente cerebro-isquémico, es decir, empezaban a tener algunos derrames y algunos tenían infartos cerebrales, no circulaba la sangre. Por lo tanto, como el virus es un virus bastante peculiar, comenzó a presentar características meramente neurológicas y se optó por utilizar el término de neurocovid, con la intención de englobar todas estas características que se estaban presentando en los pacientes derivados de la afectación al sistema nervioso central.
Por lo tanto, dentro de las manifestaciones neurológicas que se empezaron también a describir, ya abarcó afectos donde se daña el sistema nervioso central, pero también se daña el sistema nervioso periférico. Los datos representados en el sistema nervioso central se habla de dolor de cabeza, mareos, alteración sensorial, también ataxia, encefalitis, ictus y convulsiones. Pero a nivel del sistema nervioso periférico, es decir, los nervios, también se empezó a detectar que los pacientes comenzaron a presentar lesiones del músculo esquelético, también alteración de los nervios periféricos y por lo tanto se disminuía la capacidad de percibir sabores y olores. Y todos estos elementos derivados de padecer el COVID-19. Se empezó a estipular cuáles eran los mecanismos por los cuales el sistema nervioso estaba siendo atacado. ¿Por qué? Recuerden que el sistema nervioso es un sistema altamente funcional, altamente complejo y por lo tanto es de las estructuras más altamente protegidas desde el enfoque biológico. Pero de alguna manera el virus había logrado entrar a algo que es extremadamente protegido. Por lo tanto, se hablaba de que esta patología se conoció como encefalitis de tipo viral. También se habló de las secuelas de la inflamación sistémica y también se habló de disfunción de órganos periféricos que a final de cuentas también afectaban al sistema nervioso central y cambios a nivel cerebrovascular. Por lo tanto, el virus buscó la manera de afectar tanto de forma directa como de forma indirecta la capacidad del sistema nervioso central para funcionar. En cuanto a la lesión hipóxica, como las personas tenían dificultades para respirar, no me van a dejar mentir, los que se enfermaron de COVID-19 sentían que se cansaban y no estaban haciendo nada. Casos más graves, de verdad no podían respirar. Algunos me lo describían como una sensación de opresión en el pecho y agitarse exclusivamente nada más por sentarse. Esa disminución de oxígeno en sangre llevó a estrés en nuestro sistema nervioso central y por lo tanto se producía el daño cerebral. Pero también se habla de daño cerebral debido a lesiones inmunomediadas, es decir, de alguna manera el virus del COVID-19 logró generar que nuestro sistema que tendría que defendernos presentara comportamientos atípicos y la reacción se exageraba, de tal manera que esto llevó también a que ciertos procesos inflamatorios también se vieran reflejados en el sistema nervioso central, la famosa tormenta de citocinas, que repito, la tormenta de citocinas es una situación donde el cuerpo libera sustancias que producen inflamación con la intención de protegernos, pero aquí estaban generándose de manera incorrecta. Por lo tanto, se empezó a estudiar y se empezó a manifestar que este virus tenía capacidades como otros virus ya reportados, tal es el caso del SARS-CoV-1, que causa el síndrome respiratorio agudo grave, mejor conocido como el SARS, también el MERS, que genera el síndrome respiratorio por coronavirus del Medio Oriente y el responsable del resfriado común. Tenía ciertas capacidades semejantes y por lo tanto también se llegó a la conclusión del virus del COVID-19, es decir, el SARS-CoV-2, también tiene la capacidad de invadir y vivir dentro del tejido neuronal y por lo tanto también generar y destruir ciertas estructuras en nuestro sistema nervioso central. De forma tal que se empezaron a presentar otras sintomatologías también descritas que abarcaron problemas como dolores de cabeza, también las meningitis, las lesiones hemorrágicas, pero y que ya abarcaban otras estructuras como el tálamo y otras regiones y las dificultades también derivadas por la dificultad de percibir olores y sabores, que a la fecha hay gente que todavía tiene estas consecuencias. Pero ¿cuáles son los aspectos neuropsicológicos? Cuando hablo de aspectos neuropsicológicos me refiero a las secuelas que quedan por el funcionamiento de nuestro cerebro, donde se empezaron a hacer estudios y se habló de hospitales en Gran Bretaña, donde se estudiaron a una gran cantidad de pacientes con la intención de verificar qué estaba pasando con ellos. Dentro de estos elementos se encontró que empezaron a tener diferentes secuelas a nivel de funcionamiento neuropsicológico y tenían síntomas que eran muy parecidos a la demencia, de forma tal que también se habló que las personas que padecieron COVID-19 y estuvieron sometidas a ventilación mecánica, su cerebro había envejecido de tal manera que era una afectación comparable a un deterioro cognitivo de 10 años. También se habló de que las personas que no tuvieron ventilación mecánica, que estuvieron el proceso en su casa,
también tuvieron secuelas donde tuvieron un deterioro cognitivo de 5 años. Es por eso que muchos de ustedes notaron que una vez que enfermaron de COVID-19 no presentaron síntomas severos y una vez que se aliviaron, entre comillas, seguían presentando dificultades en cuanto a procesos de pensamiento. Notaban que se les olvidaban palabras, notaban que se sentían más lentos para trabajar y notaron que tenían dificultades en el procesamiento de información, donde también se habla que por lo tanto la afectación cognitiva con COVID-19, y aquí es lo interesante, se pensaba que solamente eran personas internadas y no fue así. Cualquier persona que padeciera COVID-19 internada o no internada tenía altas probabilidades de desarrollar problemas neuropsicológicos, de forma tal que solamente que no se muestran alteraciones muy específicas, varían de persona en persona, y lo que sí se notó mucho es que los procesos atencionales se ven altamente afectados. También se hizo otra investigación donde se comparó a 29 pacientes que eran edades entre 30 y 64 años, estos en China, donde supuestamente eran pacientes que ya se habían aliviado del COVID-19. Les hicieron la prueba 2 veces y las 2 veces ellos ya dieron resultados negativos a la enfermedad. Pero ¿qué creen? A pesar de que ya no tenían el virus activo o dentro de su sistema, las secuelas neuropsicológicas se seguían mostrando. La mayoría de estos pacientes presentó dificultades en procesos atencionales. También resulta que ellos tardaban muchísimo más en dar respuestas a todas las actividades que se les pedía, y por lo tanto se hablaba de que las secuelas de esto se dio debido a problemas inflamatorios derivados del COVID-19, y por lo tanto las personas también tuvieron dificultades para prestar atención en sus actividades. Les llegó a pasar que estaban en escuela, se enfermaron y después ya no podían estar prestando atención por más de 30 minutos. Hay personas que a la fecha todavía siguen con esos elementos, no pueden trabajar por periodos de tiempo prolongados. Hubo otro que también se hizo una revisión y se comparó al COVID-19 con otras enfermedades. Se abarcó un estudio que abarcó otras 72 investigaciones, estos de diferentes países, y ¿qué fue lo que se encontró? Que la mayoría de los pacientes con COVID-19 presentaban alteraciones todavía más severas que otras patologías, de manera tal que también se comenzó a tener elementos de confusión, estado de ánimo deprimido, dificultades de memoria, insomnio y psicosis, es decir, los pacientes perdían contacto con la realidad, de manera tal que empezaban a alucinar y tener delirios. Los delirios más comunes, los delirios de persecución, también estados deprimidos, insomnio, ansiedad, irritabilidad, fatiga, que a la fecha hay gente que no puede trabajar porque se cansa muy rápidamente y durante el día tiene que dormir porque de lo contrario siente que no rinde. También se empezó a hablar de que hasta un 38.2% de los pacientes presentaban problemas de concentración y atención, un 34% tenía problemas de memoria, y por lo tanto los procesos más alterados fueron los procesos atencionales y de memoria. Cualquier tipo de memoria es la que se veía afectada, pero curiosamente más la memoria de tipo verbal. Lo curioso de esto es que todo lo verbal se supone que resiste más el daño, y por el contrario, bajo esta patología es lo que más se ve afectado. Y también tomar en cuenta que muchos de los pacientes manifestaron problemas de trastorno de estrés postraumático, es decir, se enfermaban, iban a los hospitales, los trataban muy feo, una vez que se aliviaron, les da pánico y terror pensar en volver a ir a un hospital, y más si son del no quiero decir el nombre en voz alta, pero les da mucho terror ir a esos hospitales, ¿va? De forma tal que también se habló con la intención de verificar qué ocurría con las personas que tenían COVID-19 y verificar si era un predictor de deterioro cognitivo. Los resultados indican, se agarraron a 35 pacientes, donde estos tenían edades de entre 20 y 60 años, se verificó que sí hubieran tenido COVID-19 y los resultados fueron interesantes, porque resulta que no lograron establecer un patrón específico de desarrollo de las características semejantes a una demencia, pero sí llegaron al acuerdo de que se presentan condiciones neurológicas donde un predictor para la afectación sí es la baja saturación de oxígeno, y todos los pacientes en todas las pruebas dieron resultados por debajo de lo esperado.
Por lo tanto, se establece que haber padecido COVID-19 produce un deterioro cognitivo estadísticamente significativo, de forma tal que, por lo tanto, se empezó a establecer que aquellos pacientes que tuvieron problemas de dolor de cabeza, disminución en nivel de oxígeno y adicionalmente hay otra investigación que habla de si tuviste diarrea, hay mayor probabilidad de que tengas problemas cognitivos por haber padecido COVID-19. También se revisó a los pacientes sometidos a ventilación mecánica y resulta que la mayoría de los pacientes tuvieron dificultades en fluidez semántica, memoria de trabajo, flexibilidad mental y por lo tanto, insisto, haber tenido COVID-19 y haber presentado síntomas como diarrea era un predictor para inferir que los pacientes iban a tener mejor desempeño cognitivo en la realización de las pruebas y por lo tanto al volver a su trabajo en la vida diaria iban a tener mayor dificultad. También se empezó a tratar otros artículos de investigación donde se empezó a detectar y a la fecha se siguen manifestando los pacientes que padecieron COVID-19 aumentaron la probabilidad de tener accidentes cerebrovasculares. Curiosamente, si ustedes revisan las estadísticas mostradas en el sector salud, recientemente hay un aumento de chavos que están entre los 20 a los 30 años que tienen accidente cerebrovascular. Cuando empiezan a revisar las características clínicas de los pacientes, un alto porcentaje de ellos padeció COVID-19. Por lo tanto, también se habla que haber padecido COVID-19 aumenta la probabilidad de que te dé un accidente cerebrovascular y por lo tanto tengas secuelas por dicha situación. Se habla también de que desarrollaron un síndrome denominado síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué es esto? El sistema inmunológico comienza a atacar los nervios. Recuerden, el virus tiene la capacidad de invadir el sistema nervioso central. Utiliza los mecanismos de las neuronas para moverse y trasladarse a diferentes partes del cuerpo. Por lo tanto, el sistema inmunológico detecta las neuronas como elementos patogénicos y las empieza a atacar. Y es por eso que muchos de estos pacientes también desarrollaron el síndrome de Guillain-Barré. Se habla también de síndrome disejecutivo, es decir, las personas empezaron a tener dificultades para organizarse y alcanzar objetivos. Estos también reportados en diferentes pacientes, donde hasta un 36% de los pacientes tienen dificultades de funciones ejecutivas. De forma tal que, por lo tanto, las complicaciones reportadas a largo plazo han sido descritas en diferentes investigaciones. A la fecha se habla de que las neuronas, al tener también altos niveles de una sustancia que se llama AC22, el virus puede entrar a partir de estas sustancias o de estas estructuras y por lo tanto, teóricamente, el virus empieza a generar alteraciones cognitivas mucho tiempo después. ¿Esto qué quiere decir? Que personas que se enfermaron de COVID-19 aproximadamente en el 2020-2021, en estos momentos están presentando secuelas neuropsicológicas. Pero ahí les va algo muy curioso, que es un artículo que próximamente vamos a presentar. La mayoría de las personas que sí notan las afectaciones cognitivas son personas que tienen alta escolaridad. Es decir, personas que tienen primaria y secundaria notan las dificultades, pero debido al tipo de actividades que realizan no les afecta tanto, pero las personas que necesitan estar leyendo o estar utilizando más su cerebro notan mayor dificultad en las secuelas que quedan por COVID-19, que actualmente ya también se conoce como COVID prolongado. Esta situación ha llevado a que la mayoría de los pacientes que yo atiendo tengan nivel de maestría, doctorado o postdoctorado. Y la mayoría llegan siempre con las mismas secuelas: dificultad para prestar atención, dificultad para poder memorizar cosas, también indican que tienen dificultades para decir el nombre de las cosas, es decir, el típico lo tengo en la punta de la lengua, pero no sé cómo se llama. Yo te lo puedo describir, te digo exactamente para qué funciona, pero no sé cómo se llama. Además de esto, los pacientes tienen dificultades para organizarse. Anteriormente podían hacer múltiples actividades y rendían en su trabajo y a partir del COVID-19 no pueden rendir en sus trabajos. Les cuesta mucha dificultad y esto es un problema porque la mayoría de las personas con alta escolaridad
se dedican a diferentes tipos de actividades y debido a la condición que tienen, ya solamente pueden trabajar en una o en dos, si es que bien les va. Por eso, insisto, en la rehabilitación neuropsicológica trabajamos estos elementos. Y tomar en cuenta que el síndrome post-COVID ya es considerado una condición patológica que ya tiene sus propios códigos en la CIE-10. Por lo tanto, los efectos del SARS-CoV-2 tristemente se manifiestan tiempo después. Oiga, es que yo ya estuve buscando en la literatura científica y no hay mucha información. Les repito, las investigaciones, algunos dicen que te enfermas de COVID-19, te aliviabas y hasta 6 meses después se presentaban, y hay algunos casos excepcionales donde se están presentando 2 años después de la patología, pero muy pocas de ellas remiten. Con la vacunación disminuyen los síntomas, pero se siguen manifestando de todas maneras estas dificultades. Las personas enferman, ya no se ponen graves, físicamente están relativamente estables, pero cognitivamente siguen manifestando problemas para poder funcionar en su vida diaria. De forma tal que, por lo tanto, las alteraciones neuropsicológicas que padecen los sujetos que han tenido COVID-19 aparecen más o son más severas en personas que tienen síntomas graves, pero también han aparecido en personas que no han tenido síntomas tan severos. Y esto es un problema porque también llegó un momento donde las personas ya decidieron no atenderse y al no atenderse les hace más vulnerables a que queden secuelas neuropsicológicas. Por lo tanto, pacientes que estuvieron, y esto es lo interesante, pacientes que estuvieron en etapas críticas de la enfermedad tienen deterioros cognitivos derivados de las secuelas que quedan al daño cerebral, y por lo tanto podemos decir que tienen un tipo de demencia. Pero también aquellas personas que no presentaron síntomas severos presentan algo que anteriormente se conocía como deterioro cognitivo leve, actualmente considerado en el DSM-5 texto revisado como trastorno neurocognitivo menor, y en el caso de la demencia se denomina trastorno neurocognitivo mayor debido a una enfermedad médica, y hay que utilizar los códigos de la CIE-10 para el COVID-19, CIE-10 y CIE-11. Y yo sé que también aquí hay muchos alumnos de psicología, entonces yo también quise meter partes de psicología, porque también a ustedes les va a tocar tratar a este tipo de pacientes. ¿Qué ocurre? Resulta que las personas no solamente están teniendo problemas por haber padecido el COVID-19, hay personas que no se enfermaron feo, pero de todas maneras el vivir la pandemia nos dejó situaciones bastante difíciles de sobrellevar. Una de ellas es, no sé si recuerdan ustedes, una persona que se enfermaba por COVID-19, fallecía, no les entregaban el cuerpo. Lo que hacían las funerarias y los hospitales es, las mandaban directamente a incinerar, pero tardaban hasta 1 mes en regresarles las cenizas. Esto lleva a que las personas tengan dificultades para llevar procesos que se denominan duelo. Cuando se presenta esta alteración del duelo y se presenta por más de 12 meses, se transforma. Actualmente en el DSM-5 texto revisado se conoce como trastorno por duelo prolongado. Es decir, las personas que perdieron a sus familiares derivados al COVID-19, los que sobreviven, desarrollaron problemas de trastorno por duelo prolongado y adicionalmente conviven con una condición que se llama trastorno depresivo mayor, que puede ser en episodios recurrentes o puede ser algo que se conoce como de depresión prolongada, de forma tal que las personas tuvieron que generar estrategias para poder despedirse de sus familiares. Algunos de ellos, y es aquí donde muchos psicólogos participaron, les ayudaron por medio de rituales para que pudieran despedirse de sus familiares, pero también algunos de ellos a la fecha no han logrado salir adelante de esta condición. Por eso es que ustedes van a ver en casa de cierto tipo de personas que ustedes llegan y el cuarto del familiar que falleció está exactamente igual, no lo han modificado, y a la fecha siguen platicando de cómo es que su familiar padeció una enfermedad muy fea, y cuando lo empiezan a platicar empiezan a llorar. Esos son los síntomas del trastorno por duelo prolongado,
y los síntomas depresivos, que dependiendo si se presenta por episodios es de tipo recurrente o el otro conocido también como distimia. Y los psicólogos aquí diseñamos un papel muy importante porque nos tuvimos que actualizar y tuvimos que buscar nuevas formas de dar terapia. Ya desde el 1980-90 se hablaba de la telepsicología, pero es aquí en la pandemia donde este proceso se renueva y entonces ya surge la capacidad de dar terapia online, que a la fecha se sigue manteniendo. No solamente es la terapia online, ya también hay estudios que evalúan la eficacia de los tratamientos y de las evaluaciones tanto psicológicas como neuropsicológicas realizadas por medio de ordenadores. ¿Y qué creen? Son altamente sensibles de detectar los daños. Es por eso que, por ejemplo, ahorita en pruebas neuropsicológicas, la doctora Ostrowski acaba de sacar una nueva prueba, no me acuerdo el nombre de la prueba, pero se aplica online y es para pacientes desde los 3 a los 60 años y detecta el deterioro cognitivo y todo se aplica online. Y entonces al aplicarse online la prueba no está cara, si mal no recuerdo está como en 6,000 pesos y tienen acceso a la posibilidad de estar evaluando a pacientes a distancia. Y las terapias también se adaptaron, la evaluación. Hay una prueba que se conoce como TMT, donde a los pacientes se les piden que estén uniendo letras que están en desorden. Se hizo una adaptación a una forma verbal y se le pide al paciente que vaya diciendo letras en cierto orden, pero tiene que estarlas diciendo hablando. Y por lo tanto son adaptaciones de las pruebas que detectan exactamente lo mismo que sus versiones escritas. De forma tal que por lo tanto se presentan condiciones que pueden mejorar. También se empezó a hablar del daño psicológico a los empleados en Alemania y resulta que aquí tomando la perspectiva de género, ¿a quién creen que le afectó más la pandemia? ¿A las mujeres o a los hombres? Los datos indican que bajo ciertas circunstancias el haber padecido la pandemia de COVID-19 afectó en mayor medida a las mujeres, generando trastornos de estrés porque ellas tenían que hacerse cargo de sus trabajos, adicionalmente de atender a su familia, atender a los hijos, atender al esposo, y entonces les generaba situaciones de alto estrés y desarrollaron por lo tanto condiciones más severas. Esto quiere decir que a ciertas mujeres quedaron con ciertas secuelas que a la fecha tienen que ser atendidas. Y también tomar en cuenta lo siguiente: el hecho de haber estado en condiciones de pandemia aumentaron ciertos niveles de consumo tanto de alcohol como de drogas y por lo tanto aumentaron las condiciones de el trastorno por consumo de sustancias. Y aquí hay una que me dio mucha risa, yo se las comparto porque estoy seguro que más de alguno de ustedes conoció esta de aquí. ¿Quién no escuchó lo siguiente que decía? ¿Sabes qué? Es que el alcohol mata el virus. Como el alcohol mata el virus, pues yo voy a desinfectar a todo el mundo. Y entonces empezaron a consumir alcohol. Yo sé que suena risa, pero ya hay un estudio que empezaron a analizar esta situación y se hizo, creo que fue en Asia, donde resulta que realmente las personas creyeron que el hecho de estar tomando alcohol los hacía invulnerables al virus, porque desde su perspectiva ellos decían, pues es que tengo altos niveles de alcohol en la sangre y por lo tanto el virus a mí me hace los mandados. Y esto los llevó entonces a estar saliendo más a la calle y por lo tanto estar propagando más la enfermedad. Insisto, esto lo pensaron los mexicanos, pero sí lo estuvieron haciendo en otras partes del mundo y ya está estudiado. ¿Esto qué quiere decir? Que la desinformación y la ignorancia de las personas también llevó a que se aumentara la cantidad de personas que se enfermaron por COVID-19 y adicionalmente desarrollaron alcoholismo, porque insisto, desde su perspectiva, ellos se estaban protegiendo del virus y todo el tiempo se la pasaban tomando. Hubo otras condiciones donde se empezó a relacionar también el consumo de alcohol y la pandemia con aumento de los trastornos de ansiedad y los ataques de pánico, donde se dio un aumento de consumo de alcohol, drogas e incapacidad extrema, y en casos más severos, tentativa suicida, también el consumo de cannabis. Las personas que consumían cannabis tenían mayor probabilidad de esparcir el virus y por lo tanto en zonas donde se daba más este consumo de sustancias, llevó a que las personas tuvieran mayor propensión a padecer COVID-19.
Es decir, y para ir ya cerrando la conferencia del día de hoy y esta conferencia inicial, que si ustedes pueden analizar, haber padecido COVID-19 a la fecha te hace altamente susceptible a padecer trastornos tanto de rasgos psicológicos, neuropsicológicos y neuropsiquiátricos, donde se ven afectados procesos como orientación, atención, memoria, lenguaje, pero también se presentan rasgos de cambios de personalidad y también se presentan las características de trastornos neuropsiquiátricos, que yo a mis alumnos ya lo saben, pero creo que los demás no. ¿Han tomado en cuenta o en sus clases les han dicho cuánto tiempo tiene que pasar para que una conducta o un comportamiento que se ha mantenido estable ya sea considerado como parte de la personalidad? No les han dicho, ¿verdad? Porque, muchos pueden decir, es que yo tengo la conducta o el comportamiento del todo el tiempo, ejemplo, ¿no? Pintarme un granito aquí. Pero ¿en qué momento el pintarme ese granito ya es parte de mi personalidad? Hay una prueba que se conoce como IPDE, inventario de personality, se me fue el nombre, estudia los trastornos de personalidad y ahí te pide que al menos una conducta tiene que estar durante 5 años estable en diferentes contextos para que se considere rasgos de la personalidad. ¿Cuánto tiempo llevamos después de la pandemia? 4 años, es decir que para el siguiente año ciertas conductas desadaptativas de ciertos pacientes derivados del COVID-19 van a ser catalogadas como trastornos de la personalidad. Y aquí es importante verificar cuántos de ustedes psicólogos conoce cómo se evalúa la personalidad sin aplicar pruebas proyectivas, porque todas esas del figura humana, el test del árbol, el hombre bajo la lluvia y esas cosas, discúlpenme, pero para esto no les ayuda. Tienen que actualizarse, por lo tanto, a aplicar pruebas más actualizadas que evalúan los rasgos de personalidad, porque a partir del siguiente año la cantidad de pacientes que van a ver por trastornos de personalidad van a aumentar. Y por lo tanto, finalizamos esta conferencia diciendo que las personas que se han recuperado por COVID-19 van a presentar alteraciones cognitivas, algo que se denominó también como neblina cerebral, y se manifiesta con dificultades para concentrarse, focalizar sus pensamientos, y esto interfiere en sus capacidades para memorizar, recuperar recuerdos y por lo tanto funcionar en la vida diaria, donde las personas que ya tenían alteraciones previas, estas alteraciones aumentan su condición y por lo tanto son más severas, y las personas que no tenían la condición la empiezan a desarrollar, de forma tal que se desarrolló el trastorno neurocognitivo menor o el famoso deterioro cognitivo leve o las famosas demencias, que es el trastorno neurocognitivo mayor. Y los datos sugieren que quien padeció COVID-19 tiene altas probabilidades de desarrollar demencia por Alzheimer. Y esto es un nuevo reto para ustedes. Actualmente ya hay estudiantes que están desarrollando algunas tesis que estudian estas secuelas, pero la mayoría son de compañeros médicos. Yo no he visto tesis en el área de psicología. Yo les sugiero a los docentes que están aquí que motiven a sus alumnos para que hagan investigaciones de las secuelas del COVID-19 en el ámbito emocional y así proporcionar mayor información. En el caso de los niños se presentan condiciones bastante peculiares porque los niños están desarrollando problemas que parecen ser trastornos del lenguaje, pero no son trastornos del lenguaje. Los niños que nacieron en la pandemia actualmente no pueden hablar y los niños ya tienen 4 años y tienen retrasos. Pero insisto, no es un trastorno del lenguaje. A la fecha no sabemos qué es y lo seguimos evaluando. Por lo tanto, podemos decir que una detección temprana de las manifestaciones tanto psicológicas como neuropsicológicas va a ayudar a detener el posible deterioro cognitivo y también prevenir el daño en aquellas personas que ya lo padecen. Y por su atención, muchas gracias.